Lo que decíamos, Brandoni, llevando adelante la obra que recuerda al líder radical titulada Don Arturo Illia, y está en contacto con nosotros. Bienvenido, Luis. Hola, Alberto, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo fue ponerle el cuerpo a don Arturo, aquel médico que fue presidente de los argentinos entre 1963 y 1966? Beto. Mira, fue un gran compromiso para mí y un gran orgullo al mismo tiempo, porque este trabajo tiene la particularidad de que el personaje que me toca representar no es producto de la imaginación de ningún autor. Fue un hombre, fue un ser humano de verdad, al que muchos conocimos. De modo que el compromiso era mayor porque hay que encontrarle una cierta fidelidad al personaje. Yo tuve el honor de conocerlo. No tengo ningún parecido físico con él, de manera que me las tuve que arreglar para que la gente creyera que ese personaje era don Arturo Illia. Y al mismo tiempo de esa responsabilidad es un gusto, ¿por qué no decirlo?, representar a una personalidad tan extraordinaria como la que tuvo este hombre, ¿no es cierto? Tan admirable, tan bien recordado. Y en este caso estamos haciendo el espectáculo y va mucha gente que lo conoció, que supo de él, y bueno, pareciera ser que hacen un viaje a través del túnel del tiempo. Pero lo más sorprendente para nosotros es ver la reacción de los jóvenes que tienen poca o ninguna idea de quién fue don Arturo Illia y quedan impactadísimos por esa personalidad. Ya me han comentado en más de una oportunidad que vuelven a las casas y van a la computadora a averiguar un poco más que cómo pudo ser, que ya pasaron el secundario, algunos están en la universidad o trabajando, tienen más de 20, 25 años y no supieron nada de este hombre. De modo que en ese sentido nos sentimos muy alentados. Estás hablando de los jóvenes que descubren al ver esta obra, también de otras generaciones que se interiorizan, de aquel presidente al que la gente saludaba. Sí, yo lo he visto caminar por la calle Corrientes. Recuerdo en la vereda del Teatro Tabarís, y la gente lo saludaba, y un hombre casi tan mayor como él le besó la mano derecha. No me lo olvido porque me produjo una emoción extraordinaria. Fue un gesto de gratitud hacia ese hombre que fue idéntico a sí mismo, honorable, trabajador, empeñoso y fiel a sus convicciones. Así que en ese sentido estoy profundamente satisfecho. A mí me gusta contar la anécdota del padre Farinello, ya creo que lo hemos hecho alguna vez en la radio, y que tiene que ver con el padre Farinello, seminarista entonces, que toma la decisión de ir a la Plaza de Mayo a ver el Cabildo, la Catedral, el Ministerio de Economía, la pirámide, y de pronto se encuentra con una persona de pelo blanco y lo ve por la espalda y le parece que era Illia, y estaba leyendo el diario el hombre, ¿no? Allí nomás se le acerca y le pregunta, perdón, señor presidente, ¿qué está haciendo usted aquí en la Plaza de Mayo leyendo el diario? Y dice, bueno, mire, vivo enfrente, aquí enfrente es mi casa y me crucé a la plaza para leer el diario, ¿no? Como una persona más y común y corriente. Qué fantástico esto, ¿no? ¿No? Así es, y salía, y por eso además fue escarnecido, ¿sabes? Hubo una prensa que lo maltrató por esa naturalidad con que se manejaba. Era un hombre de hábitos muy sencillos. Y eso pareciera que estuvo mal visto para un sector del periodismo. Y lo esmerilaron, como se dice ahora, al punto tal que a la gente casi no le importó que lo hayan sacado de la Casa de Gobierno. Y después pagamos precios muy altos, algunos que todavía no terminamos de saldar, como la noche de los bastones largos, donde se fueron del país personalidades que después, como el caso de Milman, fueron premio Nobel en la ciencia. Pero bueno, fue así. Y era un hombre muy encantador además. Era un gran charlista, don Arturo, un gran charlista. Un hombre de una muy atractivo para hablar. Y bueno, pues estaba lleno de historias, de anécdotas, no solo de la política, sino también de la medicina. Fue un médico de pueblo, de Cruz del Eje. Un día se fue de viaje, que lo invitó un amigo al que había curado, y cuando volvió 3 o 4 meses después,
se enteró que tenía casa, porque los empleados y obreros de ferrocarriles de la zona pusieron un peso cada uno y le compraban una casa, que hoy es museo en Cruz del Eje. Así es. Hoy, bueno, hablaste del periodismo y está sobre el tapete la actividad periodística. ¿Cuánto tuvo que ver el periodismo en la caída de Ilía, del presidente Ilía? Y no fue decisivo, pero influyó enormemente en la sociedad. Pero además, digamos, se fundaron 2 revistas, casi con el propósito exclusivo de deteriorar la imagen del presidente y de su gobierno. Primera Plana y la revista Panorama. Recuerdo la revista Tía Vicenta, también ridiculizándolo. No creo que haya sido decisivo, la decisión la tomaron las Fuerzas Armadas por un lado y parte de la civilidad por otro. No nos olvidemos que en la asunción de Onganía estaba la cúpula de la CGT. La CGT le hizo un plan de lucha a los 80 días de haber asumido. Hay una cosa que me gustaría señalarte, porque hay un malentendido muy generalizado de que Ilia gobernó con el peronismo proscripto. No es cierto. Ilia fue votado y ganó la presidencia en el colegio electoral que entonces existía por la Constitución con el peronismo proscripto. Pero a las 48 horas de ser presidente de la República, eliminó esa proscripción, el peronismo fue legalizado y de hecho en las primeras elecciones legislativas que hubieron, el peronismo ganó la provincia de Buenos Aires y eso es uno de los factores que también determinaron, junto con la ley de medicamentos, la anulación de los contratos petroleros, la caída del doctor Ilia, porque había intereses muy fuertes que no estaban conformes con esa política tan definitivamente nacional. Luis, militaste en el gremio de actores, fuiste diputado, sí, acompañaste a Ricardo sí. Alfonsín como candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. En el 2007, ¿cómo ves el escenario político actual? Yo creo que falta mucho tiempo. En general pasan muchas cosas en la Argentina, pero los años electorales duran muchísimo más que un año, pareciera ser, por lo menos por los acontecimientos que se van sucediendo. De modo que me parece que falta mucho todavía. Hay una oferta muy variada. En lo personal, yo estoy convencido de que el doctor Ricardo Alfonsín va a ser el candidato del acuerdo cívico y social, el acuerdo que se haga sin duda, sospecho, con el socialismo, con el GEN y con otras fuerzas políticas. Y bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas. Espero que se baje un poco esta crispación que nos está poniendo de mal humor a todos y a otros, llenándolos de temor. Esto sería bueno que ese clima mejore, que tengamos un poco más de tranquilidad para pensar nuestro voto, para caminar por la calle y para no vivir como enemigos a la gente que no piensa como nosotros. Eso sería importantísimo, llegar a octubre con un poco mejor de ánimo entre todos y pensando que el voto de cada uno de nosotros no va a ser para mal de nadie, sino para bien de todos. Brandoni, siempre señalás que elegís obras de teatro, cambiamos un poquito de tema, obras de teatro de autores argentinos. ¿Coincidís con el famoso Pinta tu aldea y serás universal? ¿Sí? Me parece que es así, me parece que es así. Nosotros hemos visto cines de todo el mundo y hemos entendido los temas de los que se tratan, porque el espectáculo más atractivo del mundo, Alberto, es la conducta humana. Eso es lo único que realmente nos inquieta, nos llena de curiosidad, cómo se comportan los hombres, las mujeres, las relaciones, los amores, los desdenes. Entonces, es lógico que yo quiera hacer teatro argentino, porque hay códigos que todos conocemos, que no se pueden traducir, y porque conocemos mejor los personajes que hacemos. Digo, si me toca hacer un noruego, más o menos arrimaré el bochín, pero si puedo hacer un personaje que yo conozco, con una idiosincrasia que es la mía también, me parece que puedo dar mejores detalles,
mejores datos, más claros de quién es el personaje y contar una historia que si nos toca a nosotros, le toca a todos. Tengo la experiencia de haber hecho fuera del país Made in Lanús, por ejemplo, que pareciera ser una historia que solo nos pertenece a nosotros, y no es así. La hemos hecho en México, en Nueva York, la hemos hecho en España, la hemos hecho en otros lugares del mundo, y el tema, para la gente que no es argentina, el tema es el distanciamiento, el exilio, el regreso, las heridas abiertas, y sí, es un tema universal. Brandoni, trabajaste con Ricardo Darín en Mi Cuñado, junto a Guillermo Francella en Durmiendo con mi jefe, haciendo comedia. ¿Cómo definirías el humor argentino? Porque dentro de poco vamos a ver El hombre de tu vida, la ficción televisiva que va a dirigir Juan José Campanella. No, está dirigiéndola. Está dirigiendo Campanella. Bien, donde compartís elenco allí con Guillermo Francella y Mercedes Morán, ¿no? ¿Qué expectativas hay de eso? No, yo creo que nosotros tenemos un humor que tiene alguna característica particular entre la picardía, entre el doble sentido, y hay grandes exponentes de eso. Siempre los hubo, siempre tuvimos grandes actores de comedia, tanto en teatro como en cine. Ahora, bueno, los que son contemporáneos ya sabemos quiénes somos. Guillermo es uno de ellos, Ricardo Darín es otro de ellos, y hubieron, mirando para atrás, grandes actores de comedia. Y me parece que es un género que habría que tener un poco más en cuenta, porque en general la consideración es menor que la que tiene un drama, ¿no? Y me parece que no es así. Es un género muy delicado, me refiero a la comedia, muy entrañable, donde la gente, además de divertirse, puede comprobar que es inteligente, además. Y eso nos permite la comedia, y en ese sentido hay grandes ejemplos en nuestro país. Lelutier es uno de ellos. Por ejemplo. Luis, queremos agradecerte este momento. Gracias por este ratito. No. Y hasta cualquier momento, ¿eh? Hasta cualquier yo ocasión. Soy el que te agradezco a vos. Estoy a las órdenes cuando vos quieras. Y gracias a los espectadores. Y ojalá se puedan acercar hasta el Teatro Comedia. Un abrazo, Alberto. Chao. Hasta siempre. Luis Brandoni. Cuando regresemos, Teresa Parodi. Ya estamos.